La noche estaba cargada de humedad, de esa que se adhiere a la piel y se filtra hasta los huesos. Afuera, el zumbido lejano del televisor de un vecino se filtraba a través de las delgadas paredes, una risa en off amortiguada que salpicaba el silencio de mi sala de estar. Me senté a la mesa del comedor, con la condensación de mi vaso de whisky intacto acumulándose bajo mis dedos. Había sido un largo día en el tribunal, pero el cansancio que recorría mis venas poco tenía que ver con mi trabajo. Mi mente estaba atrapada en un bucle sin fin, reproduciendo las palabras que había leído apenas unas horas antes, un único mensaje, sin firma, pero lo suficientemente grave como para hacer añicos los cimientos de mi vida. Tu mujer tiene otra familia. Compruébalo en Mendoza. Una afirmación ridícula. Imposible, incluso. Camila era la definición de fiabilidad, la madre de mis hijos, la mujer que había estado a mi lado durante casi 15 años. Sin embargo, algo en el fondo de mi estómago se sentía inquieto, un picor desconocido que no podía rascarme del todo. Al principio había desestimado el mensaje, incluso me había reído de su absurdo. Una broma cruel, tal vez, o un mezquino acto de venganza de un cliente descontento. Pero a medida que avanzaba la noche, me encontré mirando a Camila de manera diferente, buscando algo, cualquier cosa, que no encajara. La primera grieta apareció cuando anunció que visitaría a su prima durante unos días. No era inusual, Camila tenía familia por toda Argentina, pero fue la forma en que me lo dijo, con demasiada naturalidad, como si estuviera comprobando si yo indagaría más. Asentí, fingiendo estar distraído con mi teléfono, pero por dentro algo se tensó. Esperé a que se durmiera antes de revisar su bolsa de viaje habitual. Ligera. Demasiado ligera. Solo un par de vestidos, pero sin artículos de aseo, sin lo esencial para pasar la noche. Como si no tuviera planeado quedarse con la familia. A la mañana siguiente, la besé para despedirme mientras se subía a un taxi, y la observé desaparecer en el amanecer. En cuanto desapareció de mi vista, la seguí. No estaba orgulloso de ello, seguir a mi esposa como un loco desesperado y paranoico, pero tenía que saberlo. El taxi serpenteó por las calles de la ciudad antes de dirigirse a las afueras, el camino se extendía hasta el campo. Mantuve la distancia, con cuidado de no perderla, pero lo suficientemente cauteloso como para permanecer invisible. Una hora más tarde, el taxi se detuvo frente a una casa modesta en un barrio tranquilo. Se me cortó la respiración cuando la vi salir, sus movimientos tranquilos, cómodos. Como si perteneciera allí. Mis dedos se aferraron al volante mientras la veía llamar a la puerta. Se abrió y apareció un hombre que nunca había visto antes. Sonrió mientras la abrazaba, besándola en la sien de una manera demasiado íntima, demasiado familiar. El mundo a mi alrededor se encogió, el aire era espeso e irrespirable. Los latidos en mi pecho eran ensordecedores. Esperé el alivio, el momento en que ella lo empujaría, se reiría, se daría la vuelta y se iría. Pero nunca llegó. En cambio, ella entró, la puerta se cerró detrás de ellos con una firmeza que destrozó algo muy profundo dentro de mí. El mundo se había puesto patas arriba, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Tenía que conocer el alcance total de la mentira que se había apoderado de mi vida como una enredadera invasora. La casa estaba en silencio, una estructura tranquila con luces tenues que brillaban detrás de finas cortinas. Cuanto más tiempo me quedaba sentada en mi coche, con la respiración entrecortada y las manos tan apretadas contra el volante que se me ponían blancos los nudillos, más se retorcían mis pensamientos en rincones oscuros. Ella estaba allí. Con él. La imagen de Camila en brazos de otro hombre se grabó en mis pensamientos. Había sido tan tonto como para creer que simplemente estaba visitando a un primo, que el peso de la sospecha no era más que paranoia. Pero ahora, no había duda. Sentí un nudo en el pecho, cada inhalación era como una cuchilla que me atravesaba las costillas. Necesitaba ver más. Al salir del coche, el aire nocturno era espeso, asfixiante. Un ligero aroma a hierba mojada se mezclaba con el humo de los tubos de escape del tráfico lejano, pero apenas lo noté.
Cada paso que daba hacia la casa se sentía más pesado que el anterior, mi cuerpo se debatía entre el deseo de dar media vuelta y la insoportable necesidad de saber la verdad. Me movía con cuidado, mis zapatos presionaban ligeramente contra el camino de tierra que conducía a una ventana lateral, mis oídos se esforzaban por captar cualquier sonido más allá del zumbido de los grillos lejanos. Y entonces lo oí, una risa suave. La de ella. El tipo de risa que solía compartir conmigo, la que solía hacer que mi corazón se llenara de calidez. Ahora, era como si me clavaran clavos en la piel. Apreté la mandíbula, luchando contra la oleada de náuseas que se me subía por la garganta. Me acerqué, colocándome debajo de la ventana, con el pulso latiéndome en los oídos. Mis dedos rozaron el fresco exterior de la casa, lo que me hizo aterrizar en el momento. Me obligué a mirar. Dentro, una sala de estar bañada por una cálida luz dorada revelaba una escena íntima. Camila estaba sentada en un sofá desgastado, con los pies descalzos metidos debajo, una copa de vino en sus delicadas manos. Parecía relajada, radiante de una manera que me hizo retorcer el estómago. Pero lo que me heló la sangre fue el hombre sentado a su lado, cerca, demasiado cerca. Se inclinó, apartándole un mechón de pelo de la cara, y ella. Ella le sonrió. Esa sonrisa suave y tierna que una vez pensé que solo me pertenecía a mí. Algo dentro de mí se rompió. El aire a mi alrededor se calmó, los sonidos de la noche se apagaron bajo el rugido en mi cabeza. Sentí mis uñas clavarse en mi palma mientras luchaba por evitar atravesar esa puerta. Mi respiración se volvió entrecortada, irregular, una tormenta se estaba gestando bajo mi piel. Y entonces, ella lo besó. No fue un simple beso. No fue un momento de debilidad, un error del que luego se arrepintiera. No. Fue un beso lento y deliberado, del tipo que habla de familiaridad, de un conocimiento profundo e íntimo. Un beso que llevaba historia. Di un traspié hacia atrás, con la bilis subiéndome a la garganta. El mundo se tambaleó, mi visión se nubló. Sentía las piernas débiles, pero la rabia que me invadía me mantuvo en pie. Mi mente me gritaba que actuara, que hiciera algo, lo que fuera. Pero lo único que podía hacer era mirar fijamente mientras la traición se desarrollaba ante mí con un detalle insoportable. Entonces, de repente, la puerta principal se abrió con un chirrido. Me apreté contra el lateral de la casa, con el corazón golpeándome contra las costillas al ver a Camila salir al porche. Se estiró, respirando el aire fresco de la noche, ajena al hecho de que su marido estaba a pocos metros de distancia, con el alma hecha jirones. El hombre no tardó en seguirla, abrazándola por detrás y susurrándole algo al oído que la hizo reír. No pude soportarlo más. La noche se hizo añicos con el sonido de mis pasos contra la grava mientras me dirigía hacia ellos. Camila se volvió, su expresión pasó de una dichosa satisfacción a un horror puro y congelado cuando me miró a los ojos. Alejandro. No la dejé terminar. Mi puño golpeó la mandíbula del hombre antes de que siquiera registrara el movimiento. Se tambaleó hacia atrás, un gruñido ahogado se le escapó mientras se agarraba la cara. Camila gritó mi nombre, corriendo hacia mí, pero yo no había terminado. Años de engaño, de traición, de confianza mal depositada me recorrieron las venas cuando agarré al bastardo por el cuello y lo estrellé contra la barandilla del porche. ¿Quién coño eres tú?, rugí, con la voz irreconocible incluso para mis propios oídos. El hombre jadeó, luchando contra mi agarre. Por favor. Por favor. Por favor. Te has estado acostando con mi mujer. Apreté mi agarre, mi visión se nubló de furia. Quería romperle, verlo sufrir como yo estaba sufriendo. Mis músculos se tensaron, listos para asestar otro golpe. Pero entonces la voz de Camila se abrió paso a través de la niebla. Alejandro, para. Sus manos se aferraron a mis brazos, desesperadas, aterrorizadas. Esto no es lo que crees. Dejé escapar una risa amarga y hueca. Es exactamente lo que creo. Exactamente lo que vi. Las lágrimas corrían por su rostro, sus respiraciones eran jadeos temblorosos. El hombre se desplomó contra la barandilla, limpiándose la sangre del labio partido.
Lo miré con furia, mis puños temblaban por el esfuerzo de contenerme para no terminar lo que había empezado. ¿Cuánto tiempo? Escupí, con la voz como un gruñido bajo. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? Camila no respondió de inmediato. Abrió los labios, pero no salió ninguna palabra. Y en ese silencio, lo supe. Ya lo sabía. La noche nos rodeaba, sofocante, pesada. El daño ya estaba hecho. Nada volvería a ser igual. La noche estaba cargada de tensión, el aire eléctrico con acusaciones tácitas. Respiré con dificultad, mis puños aún temblaban por el impacto contra su mandíbula. Camila estaba ahora entre nosotros, su cuerpo tenso, sus manos oscilando entre suplicar y proteger, como si no estuviera segura de si consolarme a mí o protegerlo a él. Mi mente daba vueltas con el peso de la traición, mi corazón latía como un tambor atronador en mis oídos. El hombre se limpió la sangre del labio partido, su mirada saltaba entre Camila y yo, desconfiado como un animal atrapado en una trampa. Era más joven que yo, me di cuenta, apenas en sus 40, con el tipo de rostro que probablemente se había abierto camino en la vida sin conocer nunca la verdadera lucha. Mi estómago se retorció de disgusto. Di algo, exigí, con voz ronca. Di algo, Camila. Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. La mujer con la que había construido una vida, la madre de mis hijos, estaba frente a mí, muda de culpa, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ese silencio me dolió más que cualquier excusa que pudiera haberme dado. Di un paso atrás, con el pecho agitado y el sabor de la bilis amarga en la boca. El peso de su engaño me oprimía, me sofocaba, era insoportable. La casa detrás de ellos todavía estaba iluminada, cálida, como una burla del hogar que una vez compartimos. ¿Cuántas noches había pasado aquí, envuelta en sus brazos, susurrando las mismas promesas que una vez me había hecho a mí? ¿Cuánto tiempo? Escupí con voz áspera. Camila se estremeció y, por un breve segundo, vi algo parpadear en su rostro, arrepentimiento, dolor, tal vez incluso vergüenza. Pero no fue suficiente. Nada sería suficiente. Alejandro. ¿Cuánto tiempo? Inhaló bruscamente, sus hombros temblaban. Casi 10 años. Se me cayó el alma a los pies. 10 años. Una década de mentiras, de momentos robados, de engaños entretejidos en el tejido de nuestro matrimonio. Yo había sido un tonto, ciego y confiado, mientras ella había vivido una vida completamente separada bajo mis narices. Algo dentro de mí se hizo añicos. Me di la vuelta, mi cuerpo gritaba por distancia, por espacio, por aire que no estuviera envenenado con el olor de ellos juntos. Mi visión se nubló, mis manos se cerraron en puños tan apretados que mis uñas se clavaron en mis palmas. Quería golpear algo, destruir algo, hacerla sentir aunque fuera una pizca del dolor que me consumía por completo. Alejandro, por favor. No lo hagas. La palabra salió como una advertencia, aguda y definitiva. No podía oír su voz, no ahora. No cuando todo se desmoronaba a mi alrededor. Caminé de vuelta hacia mi coche, con pasos inseguros y todo el cuerpo temblando. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme allí. No con ellos. No con el fantasma de la vida que creía tener. A mis espaldas, Camila sollozaba. El sonido me seguía, clavándome sus garras en la piel, pero no me di la vuelta. No podía. El viaje de vuelta a casa fue borroso. Las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad en manchas de neón, las carreteras me resultaban desconocidas a pesar de haberlas conducido innumerables veces antes. Todavía me temblaban las manos cuando aparqué frente a nuestra casa, no, mi casa. El lugar donde había pasado años construyendo un futuro, una familia, un amor que se había convertido en polvo en mis manos. Entré en casa, el silencio era ensordecedor. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado, las fotos enmarcadas alineadas en las paredes, el aroma del perfume de Camila flotando en el aire, la copa de vino medio vacía en la encimera de la cocina. Evidencias de una vida que ya no existía. Mi cuerpo se movía en piloto automático.
Cogí una botella de whisky del armario y me serví un trago con las manos temblorosas. El primer sorbo quemó, pero no fue suficiente para ahogar el dolor en mi pecho. Debería haberlo visto. Las noches en vela, las ausencias inexplicables, la forma en que había empezado a distanciarse lentamente. Todo había estado delante de mí, pero había elegido creer en la ilusión de nosotros en lugar de la realidad de su traición. Una foto me llamó la atención, la del día de nuestra boda. Camila con su vestido blanco, radiante y sonriente, con su mano entre la mía. Una promesa, una mentira. Con un movimiento repentino y violento, lancé el vaso contra la pared. Se hizo añicos, y el sonido resonó por la casa vacía como un disparo. El whisky goteó por la pared, manchando la fotografía y distorsionando nuestros rostros. El peso de todo se derrumbó y me desplomé en el sofá, enterrando la cara entre las manos. El whisky hizo poco por aliviar el peso abrasador que presionaba contra mi pecho. Dormir estaba fuera de discusión, la casa me asfixiaba con recuerdos que ya no quería. Caminaba de un lado a otro por la sala de estar, los cristales rotos aún esparcidos por el suelo, el rostro sonriente de Camila en la destrozada foto de la boda mirándome como una burla del pasado. Debería haberme ido. Debería haber hecho las maletas, salir por la puerta y no mirar atrás. Pero seguía aquí, atrapado en los escombros de mi vida, aferrándome a la rabia y al dolor como a un salvavidas. El reloj de pie del pasillo dio las campanadas, rompiendo el silencio. Las 2 de la mañana. Entonces, llamaron a la puerta. Me quedé sin aliento, mi cuerpo se tensó. Sabía quién era incluso antes de moverme. Camila. Dudé, cada instinto me gritaba que la ignorara, que la dejara fuera y sintiera el frío, que la dejara sufrir como yo lo había hecho. Pero la curiosidad, la ira o tal vez solo la costumbre me empujaron hacia adelante. Mis pies me llevaron a la puerta antes de que mi mente pudiera protestar. La abrí de un tirón. Camila estaba allí, con los brazos cruzados, los ojos rojos e hinchados. El maquillaje que había usado antes había desaparecido, dejándola con un aspecto descuidado y desprotegido. Una parte de mí, una parte tonta y rota, casi sintió lástima por ella. Casi. Alejandro, susurró, con la voz quebrada. No dije nada, agarrando el marco de la puerta con tanta fuerza que me dolían los dedos. Ella dio un pequeño paso adelante, pero yo no me moví para dejarla entrar. ¿Podemos hablar? Por favor. ¿Hablar? ¿De qué, Camila? ¿De cómo has estado viviendo una doble vida? ¿De cómo besaste a ese hombre como si yo nunca hubiera existido? Ella se estremeció, pero no apartó la mirada. Sé que estás enfadado. Enojada no es ni la mitad de lo que estás. Mi voz era fría, distante, incluso mientras mis entrañas se retorcían. Dime, Camila. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué podrías tener que decir que mejorara esto? Tragó saliva con fuerza, conteniendo las lágrimas. Nunca quise que te enteraras así. Oh, estoy segura de que no querías. El sarcasmo goteaba de mis palabras como veneno. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir con esto? ¿Otro año? ¿Otra década? Hasta que muriera, felizmente inconsciente de que mi esposa tenía toda otra vida a mis espaldas. Alejandro, por favor. Di un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros, bajando la voz. No. No puedes suplicar. No puedes quedarte aquí y actuar como la víctima. Ella apretó los labios, con las manos temblorosas. No quería hacerte daño. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Mi voz se elevó, incapaz de contener la traición pura e insoportable que me recorría. ¿Por qué, Camila? ¿Qué excusa tienes para destrozar nuestra vida? Ella miró hacia otro lado, sacudiendo la cabeza. No se suponía que fuera así. Volví a reír, un sonido hueco que no tenía nada de humor. Entonces dime. ¿Cómo se suponía que iba a ser? Porque desde mi punto de vista, tú tomaste la decisión. Lo elegiste a él. El silencio se extendió entre nosotros, denso y sofocante. Finalmente, ella me miró y lo que vi en sus ojos me dio un escalofrío.
No era solo culpa o arrepentimiento, era algo más profundo. Algo desesperado. Alejandro, no se trata solo de ti y de mí. Fruncí el ceño. ¿Qué diablo significa eso? Ella respiró hondo y cuando volvió a hablar, su voz apenas era un susurro. Hay algo que no sabes. Algo que necesito contarte. Se me revolvió el estómago, el suelo debajo de mí se sentía inestable. ¿De qué estás hablando? Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño, algo metálico. La tenue luz del porche lo iluminó, haciéndolo brillar en su mano. Una llave. Ven conmigo, dijo. Necesito mostrarte algo. Todo en mí gritaba que no fuera. Debería haberle dado un portazo en la cara, dejar que se llevara sola el secreto que ocultaba. Pero no lo hice. Quizá era un masoquista. Quizá necesitaba ver hasta dónde llegaba esta traición. Sin decir palabra, salí y cerré la puerta con llave. Camila se dio la vuelta y caminó hacia su coche, y yo la seguí, con el pulso acelerado. El viaje en coche transcurrió en silencio, pero el aire entre nosotras estaba cargado de tensión, como un cable con corriente que chispea entre dos corrientes inestables. Me senté en el asiento del pasajero, con los dedos clavados en los muslos, el aroma del perfume de Camila aún flotando en el aire, un aroma que una vez me había encantado, pero que ahora se había convertido en algo nauseabundo, algo que me hacía retorcer el estómago de resentimiento. Conducía con mano firme, los nudillos ligeramente blancos por la presión que ejercía al sujetar el volante. Su rostro estaba serio, impenetrable, pero podía ver cómo se le tensaba la garganta cada pocos minutos, cómo se le entrecortaba la respiración cada vez que pensaba que yo no la estaba mirando. Lo que fuera que estaba a punto de mostrarme, la aterrorizaba. Bien. Deja que sienta el miedo. Deja que se ahogue en él, como yo me he estado ahogando desde que descubrí que había estado viviendo una vida que yo desconocía. ¿A dónde vamos?, pregunté por fin, con mi voz rompiendo el pesado silencio. Ella dudó, sus ojos se desviaron hacia mí por un instante antes de volver a la carretera. Ya lo verás. ¿Esperas que te siga a ciegas después de todo? Exhaló, con una respiración lenta y controlada. Me has seguido hasta aquí, ¿verdad? Apreté la mandíbula, reprimiendo la amarga respuesta que amenazaba con salir de mi lengua. Tenía razón. Podría haberme quedado en casa, encerrarme en ella y dejar que sus secretos se pudrieran en la oscuridad. Pero no lo hice. Una parte retorcida de mí necesitaba ver a dónde conducía este camino. El viaje se alargó más de lo que esperaba, las luces de la ciudad se desvanecieron a nuestras espaldas a medida que nos adentrábamos en carreteras más rurales, el zumbido de los neumáticos contra el asfalto era el único sonido entre nosotros. Finalmente, ella se detuvo en un camino estrecho de grava, bordeado de árboles frondosos que se alzaban como testigos silenciosos. La oscuridad nos envolvió por completo, la única iluminación provenía de los faros que atravesaban la noche. Entonces, apareció una casa. No era grande, pero tampoco pequeña. Una modesta estructura de un piso con techo inclinado y ventanas con contraventanas, situada lejos de la carretera principal como si la hubieran escondido a propósito. Mi pulso se aceleró cuando apagó el motor, el repentino silencio presionando contra mis oídos. Se volvió hacia mí, con los ojos sombreados por la tenue luz. Ya está. Tragué saliva con fuerza, con la mano sobre el pomo de la puerta. ¿Qué es este lugar? Ella dudó. Lo entenderás cuando estemos dentro. Por un momento, consideré negarme. Darme la vuelta, alejarme, no dejar que me arrastrara a una realidad retorcida que ella había creado. Pero mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera alcanzarlas, y de repente estaba saliendo al aire frío de la noche, el crujido de la grava bajo mis pies sonaba anormalmente fuerte. Camila caminaba delante de mí, sacando una llave de su bolsillo. La puerta crujió al abrirse, y se desprendió un olor a madera vieja y algo ligeramente floral. Vacilé en el umbral, con el instinto gritándome que una vez que entrara, no habría vuelta atrás. Entonces, lo vi. Una fotografía, enmarcada y colocada en una pequeña mesa cerca de la entrada. Una fotografía de Camila.
Y el hombre al que había golpeado hacía apenas unas horas. Se me revolvió el estómago, la bilis se me subió a la garganta al adentrarme más en la casa. El salón era modesto, los muebles sencillos pero bien cuidados, como si alguien hubiera vivido aquí cómodamente durante años. Había pequeños detalles de Camila por todas partes, un libro que había leído una vez en la cama, un jersey tendido sobre el sofá, una taza de café con una mancha de pintalabios que aún marcaba el borde. Una segunda vida. Un segundo hogar. Aquí es donde vas cuando te vas, susurré, con la certeza de que se me había clavado como una espina en las entrañas. Camila cerró la puerta tras nosotros, abrazándose con los brazos como si tuviera frío. Sí. Me giré hacia ella, con los ojos rojos. ¿Cuánto tiempo? Años. Su voz se quebró. Alejandro, yo. No. No digas mi nombre así. No actúes como si estuvieras a punto de darme alguna excusa que haga que todo esto esté bien. Ella se estremeció, apartando la mirada. Nunca quise que pasara así. Me reí, pero fue un sonido hueco y amargo. ¿Quieres decir que nunca quisiste que me enterara? Ella no dijo nada, y ese silencio habló más fuerte que cualquier cosa que ella pudiera haber dicho. Avancé más hacia el interior de la casa, mis dedos recorriendo el reposabrazos del sofá, la tela desgastada por el uso. ¿Cuántas noches había pasado aquí, acurrucada en sus brazos? ¿Cuántas mañanas se había despertado en esta cama, besándolo como solía besarme a mí? Había un marco de fotos en la estantería, y mis manos temblaron cuando lo alcancé. Otra fotografía. Pero esta casi me hizo caer de rodillas. Camila. El hombre. Y una niña pequeña. Una niña pequeña con rizos oscuros y ojos brillantes. Una niña pequeña que no podía tener más de 6 años. El mundo se tambaleó. Las paredes se cerraron. El aire salió de mis pulmones en una exhalación aguda y entrecortada. No, dije con voz entrecortada, apretando el marco con fuerza. No. La voz de Camila apenas era un susurro. Alejandro. Me volví hacia ella, con la vista borrosa y el corazón golpeándome contra las costillas. Está. No respondió. No hizo falta. La verdad estaba ahí, mirándome fijamente desde la fotografía. Una hija. Su hija. Mi hija. Todo mi interior se hizo añicos, el suelo se desmoronó bajo mis pies. Retrocedí tambaleándome, jadeando entrecortadamente, aplastada por el peso de la traición. Me mentiste, susurré, con voz apenas propia. Me mentiste sobre todo. Ella dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro. Iba a contártelo. Lo juro, iba a. Levanté una mano, deteniéndola. No podía escuchar. No podía respirar. Las paredes de esta casa, este lugar que había construido sin mí, se estaban acercando, asfixiándome. Necesitaba irme. Ahora. Pero mientras me dirigía hacia la puerta, con las piernas como de plomo, un pensamiento ardía más que todos los demás en mi mente. El aire nocturno fuera de la casa se sentía diferente, más pesado, cargado con un peso que presionaba mi pecho como una piedra. Mi visión estaba borrosa, no por las lágrimas, sino por la cruda intensidad de las emociones que no podía contener. Me temblaban las manos mientras llegaba a mi coche, agarrando la manija de la puerta como si fuera lo único que me mantenía en pie. Una hija. La palabra se repetía en mi mente como un tambor implacable, cada golpe enviando ondas de choque a través de mi cuerpo. Había vivido en la ignorancia durante años, creyendo en una mentira tan bien elaborada, tan profundamente arraigada en mi realidad, que nunca la había cuestionado. Camila no solo me había engañado, me había robado. Una vida. Una hija. Una verdad que debería haber sido mía. Detrás de mí, oí sus pasos sobre la grava, apresurados pero vacilantes. Alejandro, espera. Me giré bruscamente, con la respiración entrecortada. ¿Esperar? ¿A qué? ¿Más mentiras? ¿Más secretos? Mi voz se quebró de ira, de incredulidad.
¿Cómo has podido ocultarme esto? Su rostro estaba bañado en lágrimas, sus labios temblaban mientras luchaba por encontrar las palabras que justificaran lo injustificable. Tenía miedo. Me reí, pero no había humor en ello, solo algo oscuro y amargo. ¿Miedo de qué, Camila? ¿De qué quisiera a mi propia hija? ¿De qué descubriera tu segunda vida? Di un paso más, con el pulso acelerado. ¿O tenías miedo de que te la quitara de la misma manera que tú me la quitaste a mí? Ella retrocedió, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Espeté. Dime, Camila. Hazme entender cómo pudiste mirarme a los ojos todos los días, dormir a mi lado, compartir un hogar conmigo y ocultar algo así. Mi voz se elevó, resonando en la noche. Hazme entender cómo me dejaste creer que lo tenía todo, cuando en realidad no tenía nada. Ella se tapó la boca con las manos y negó con la cabeza. Nunca quise hacerte daño. Y, sin embargo, aquí estamos, dije, con el pecho oprimido. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? ¿Lo que me has quitado? El silencio se extendió entre nosotros, denso y sofocante. El peso de la traición flotaba en el aire como una nube de tormenta, a punto de estallar. Entonces, ella habló, su voz apenas por encima de un susurro. Iba a contártelo. Lo juro. Pero cada vez que lo intentaba, no podía. Porque sabía. Sabía que lo destruiría todo. Respiré lentamente, tratando de calmar la tormenta dentro de mí. Todo ya estaba destruido, Camila. En el momento en que decidiste mentir, lo quemaste todo. Se secó la cara con la mano, temblándole los dedos. Es tu hija, Alejandro. Nada cambia eso. Exhalé con fuerza. Todo cambia eso. ¿Crees que puedo simplemente aceptar esto y seguir adelante? ¿Qué puedo fingir que nunca perdí años de su vida? ¿Entiendes siquiera lo que significa ser padre? Sus ojos brillaron con algo, dolor, culpa o tal vez incluso desafío. Hice lo que creí mejor. No, interrumpí, sacudiendo la cabeza. Hiciste lo que era mejor para ti. No para mí. No para ella. Solo para ti. Se le cortó la respiración y, por primera vez, lo vi, el peso de sus propias decisiones presionándola, aplastándola bajo su fuerza. Me pasé una mano por el pelo, con la mente dando vueltas. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora, Camila? ¿Alejarme? ¿Luchar por ella? ¿Fingir que esta pesadilla nunca ha ocurrido? Se acercó vacilante, como si se acercara a un animal herido. No lo sé. Pero, por favor, Alejandro, no la dejes de lado por mí. Ella es inocente en todo esto. La miré de verdad, y vi la profundidad de su desesperación. La mujer a la que había amado, la mujer en la que había confiado, ahora era irreconocible, una extraña envuelta en una piel familiar. Volví hacia mi coche, apretando los dedos alrededor del tirador. Necesito tiempo. Lo entiendo, murmuró ella, con una voz apenas audible. No respondí. Abrí la puerta, me senté en el asiento del conductor y arranqué el motor. Mientras me alejaba de la casa que albergaba los restos de una vida que nunca conocí, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El viaje de vuelta a mi casa se hizo interminable. El camino se extendía ante mí, oscuro y vacío, el silencio dentro del coche era más denso que cualquier cosa que hubiera sentido antes. El peso de todo lo que acababa de suceder presionaba mi pecho, dificultándome la respiración. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La imagen de esa fotografía, Camila, su amante y la niña pequeña, se grabó en mi mente, negándose a desvanecerse por mucho que intentara apartarla. Tenía una hija. Las palabras me resultaban extrañas, irreales. Una verdad que había existido durante años sin que yo lo supiera. Mi hija había crecido en un mundo en el que yo ni siquiera existía. Tenía otro hogar, otra figura paterna, una vida de la que yo había sido completamente eliminada. La rabia hervía bajo mi piel, pero debajo de ella, algo más profundo, algo más doloroso.
Una profunda sensación de pérdida, de tiempo perdido, de años que nunca podrían recuperarse. Apreté los dientes y me obligué a concentrarme en la carretera, pero mis pensamientos se negaban a calmarse. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? La casa estaba a oscuras cuando llegué. Entré, cerré la puerta con llave y, por primera vez, el silencio me pareció ensordecedor. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, asfixiándome, atrapándome en recuerdos de una vida que nunca había sido real. Entré en la sala de estar y miré el cristal roto que aún estaba en el suelo de la noche anterior. La fotografía destrozada de nuestro día de boda seguía sobre la mesa, con la mancha de whisky distorsionando la sonrisa de Camila. Agarré el marco y miré fijamente a la mujer que me había traicionado tan completamente. La mujer que había estado a mi lado, jurándome lealtad y amor, mientras llevaba en su vientre al hijo de otro hombre. Me temblaban las manos mientras lo arrojaba al otro lado de la habitación, y el cristal se hizo añicos contra la pared con un estruendo violento. El sonido resonó en el vacío, un reflejo de los escombros que ella había dejado atrás. Me dejé caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Dormir era imposible. Mi mente corría, repitiendo cada momento, cada señal que había pasado por alto. Las noches que había estado, visitando a la familia. Las ausencias inexplicables. La forma en que había empezado a alejarse de mí, poco a poco, hasta que no quedaba nada entre nosotros más que una ilusión cuidadosamente mantenida. Pasaron las horas. Quizá más. Al final, el sol comenzó a salir, la luz dorada se derramaba por las ventanas y proyectaba largas sombras por el suelo. Pero el calor de la mañana no hizo nada para ahuyentar el frío que había dentro de mí. Mi teléfono vibró. Lo ignoré. Luego volvió a vibrar. Y otra vez. Lo cogí con un suspiro, con los dedos sobre la pantalla. El nombre de Camila apareció en la pantalla. Apreté la mandíbula y mi pulso se aceleró. Quería tirar el teléfono como había tirado el marco de fotos, destruir cualquier rastro de ella, borrarla de mi vida tan fácilmente como ella me había borrado de la suya. Pero no pude. En su lugar, contesté. Alejandro, por favor. ¿Qué quieres, Camila? Mi voz era ronca, hueca. Una larga pausa. Luego, ¿podemos hablar? Solté una risa amarga. ¿No hemos hablado ya suficiente? ¿Qué más podrías tener que decir? Por favor, susurró ella, con la voz quebrada. Solo reúnete conmigo. Una última vez. Cerré los ojos, apretando con fuerza el teléfono. Todos mis instintos me decían que me negara, que me alejara, que dejara que el pasado se pudriera donde pertenecía. Pero algo dentro de mí, una retorcida y masoquista necesidad de poner punto final, me hizo exhalar bruscamente y decir, ¿dónde? Me dio una dirección. No era su casa. Ni siquiera era la casa donde había construido su segunda vida. Era una pequeña cafetería, una a la que solíamos ir cuando éramos más jóvenes, cuando las cosas eran más sencillas. Cuando todavía creía en nosotros. Está bien, dije. Pero esta es la última vez. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el ligero dulzor de los pasteles. El lugar no había cambiado mucho con los años, pero ahora me resultaba extraño, como una reliquia de una vida pasada que ya no reconocía. Camila ya estaba allí, sentada en una pequeña mesa junto a la ventana. Tenía un aspecto diferente. No solo estaba cansada, sino agotada, como si el peso de sus decisiones finalmente se hubiera posado sobre sus hombros. Cuando me vio, me sonrió vacilante, pero no se la devolví. Me senté, manteniendo una postura rígida. Di lo que tengas que decir, Camila. Tragó saliva y miró sus manos. No espero que me perdones. Sé que no me lo merezco. Pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Eso es lo que tiene la traición. No importa lo que quisieras hacer. El daño ya está hecho. Ella se estremeció, pero asintió. Lo sé. Pero hay algo más. Algo que tienes que entender. Entrecerré los ojos. ¿Y ahora qué?
¿Otro secreto? Ella vaciló, luego me miró directamente a los ojos. Es peligroso, Alejandro. El hombre con el que me viste. Una sensación aguda e incómoda se instaló en mis entrañas. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que construí esta segunda vida por amor? ¿Por egoísmo? Su voz era tranquila, casi temblorosa. No fue así. Yo no lo elegí. Él no me dejaba ir. El mundo se tambaleó ligeramente. La miré fijamente, tratando de entender lo que decía. ¿Esperas que crea que te obligaron a esto durante 10 años? Ella asintió lentamente. No siempre fue así. Al principio, pensé que lo amaba. Pero cuando me di cuenta de lo que realmente era, ya era demasiado tarde. Y entonces la tuve a ella. Y supe que nunca podría irme. Los latidos de mi corazón retumbaron en mis oídos. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Su mirada se oscureció. Porque él sabe que te has enterado. Y tampoco te dejará ir. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, la cafetería me pareció demasiado silenciosa, demasiado abierta, como si unos ojos invisibles ya estuvieran observando. Había pasado las últimas 24 horas pensando que lo peor de mi vida había sido descubrir la traición de Camila. Las palabras flotaban en el aire como una soga apretándome el cuello. Él tampoco te dejará ir. Me recosté en la silla, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas. La cafetería a nuestro alrededor se desvaneció en el fondo, el tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones distantes no eran más que ruido de fondo contra la tormenta que se desataba dentro de mí. ¿Qué diablo significa eso, Camila? Mi voz era baja, pero tenía un filo, agudo y cortante. Ella tragó saliva con fuerza, sus manos aferradas a la taza de cerámica frente a ella como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Alejandro, no lo entiendes. Se suponía que nunca ibas a saber nada de esto. Él es cuidadoso. Tiene gente. Si cree que eres una amenaza. Golpeé la mesa con la palma de la mano, haciendo que la cubertería tintineara. ¿Una amenaza? ¿A qué? ¿A tu perfecta vida con él? ¿A la hija que me ocultaste? Mi voz se elevó, la ira desbordando los límites de mi autocontrol. ¿O me estás diciendo que debería temer por mi vida? Camila se estremeció, sus ojos se movieron rápidamente como si esperara que él se materializara de la nada. Baja la voz, susurró, inclinándose hacia mí. No sabes de lo que es capaz. Exhalé con fuerza, tratando de calmarme, pero la sangre me hervía. Entonces explícamelo, Camila. Porque desde mi punto de vista, parece que has estado jugando a las casitas con algún cabrón mientras yo vivía en la ignorancia. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que simplemente desaparezca? ¿Fingir que nada de esto ha pasado? No. Dijo demasiado rápido, con desesperación en su tono. Eso no es lo que quiero. Quiero que estés a salvo. Quiero, se interrumpió, parpadeando rápidamente. Nunca debí contártelo. Pero lo hiciste. Me crucé de brazos. Y ahora vas a contármelo todo. Ella dudó, pero cuando no me eché atrás, dejó escapar un respiro tembloroso y asintió. Bien. Pero aquí no. Salimos del café en silencio. El sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras a lo largo de la calle. Mi coche estaba aparcado a 2 manzanas, pero Camila me hizo un gesto para que la siguiera. No podemos hablar a la vista de todos. No discutí. Caminamos rápidamente por las estrechas calles, pasando por edificios antiguos y tranquilas tiendas. Mi mente corrió a través de las posibilidades, pero nada tenía sentido. ¿Quién demonios era este hombre al que tanto temía? Y lo que es más importante, ¿por qué se preocupaba por mí ahora? Me condujo a un callejón detrás de una pequeña tienda abandonada. El aire olía a hormigón húmedo y a humo de cigarrillo lejano. Se volvió hacia mí, cruzando los brazos sobre el pecho como si se estuviera preparando. Se llama Javier. El nombre no me decía nada, pero la forma en que lo dijo, como si fuera una maldición,
como si con solo pronunciarlo pudiera convocarlo, me puso la piel de gallina. ¿Y quién es Javier? Pregunté con cuidado. Ella vaciló, luego me miró fijamente a los ojos. No es un tipo cualquiera, Alejandro. Tiene contactos. Es poderoso. ¿Qué, como el cártel? Me burlé. Ella no respondió de inmediato, pero la expresión de su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Tienes que estar de broma. Me pasé una mano por el pelo, riéndome con amargura. A ver si lo entiendo. ¿Dejaste nuestra vida, nuestro matrimonio, por un delincuente? ¿Por un cabrón que ahora decide que soy un problema? No te dejé por él, dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Me vi envuelta en algo de lo que no podía salir. Tienes 10 años, Camila. No me digas que no pudiste salir. Ella apretó los labios y sacudió la cabeza. No es tan simple. Entonces explícamelo. Grité, perdiendo la paciencia. Porque no veo cómo ha pasado todo esto sin que hayas tomado una decisión. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero las apartó parpadeando. Era joven. Era estúpida. No supe quién era él realmente hasta que fue demasiado tarde. Y entonces la tuve a ella. Y él dejó claro que si alguna vez intentaba irme, si alguna vez intentaba llevármela, me mataría. Se me retorció el estómago. Y ahora sabe que existo. Ella asintió con la cabeza, con expresión de dolor. Y eso lo cambia todo. Se produjo un largo silencio entre nosotros. Me apoyé en la pared de ladrillo, tratando de procesarlo todo. ¿Qué quiere de mí? ¿Ahora mismo? Ella exhaló. Que desaparezcas. Que todo vuelva a ser como antes. Cree que si te asusta lo suficiente, te irás. Solté una risita seca. No me conoce muy bien. Alejandro, dijo con urgencia, acercándose. ¿No te das cuenta de lo peligroso que es? Me encontré con su mirada, con la mandíbula apretada. Y tú no entiendes que no voy a alejarme de mi hija. Ni ahora. Ni nunca. Me miró a los ojos, con la mandíbula apretada. Y tú no entiendes que no voy a alejarme de mi hija. Ni ahora. Ni nunca. Me examinó la cara, como si esperara encontrar una grieta en mi determinación. Cuando no la encontró, suspiró. Entonces tienes que tener cuidado. Vendrá a por ti. Que lo intente. Camila negó con la cabeza. No lo entiendes. No irá a por ti directamente. Hará que te duela. Irá a por lo que amas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces supongo que es hora de que me reúna con el primero. Sus ojos se abrieron con horror. No. Eso es exactamente lo que quiere. Quiere que tú des el primer paso para que él pueda justificar lo que haga después. Apreté los puños, obligándome a mantener la calma. Entonces, ¿qué sugieres? Ella vaciló, mirando a su alrededor como si las paredes tuvieran oídos. Conozco a alguien. Alguien que puede ayudar. Pero es arriesgado. Si Javier se entera. Entonces lo haremos con cuidado. Me enderecé, con la mente decidida. No voy a huir, Camila. No me voy a esconder. Si quiere guerra, guerra tendrá. Ella cerró los ojos por un momento y luego asintió. De acuerdo. Pero si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, murmuré. La noche se extendía ante nosotros, oscura e incierta, pero nunca había estado tan seguro de algo en mi vida. El aire nocturno transmitía una inquietante quietud mientras salía del callejón con Camila a mi lado. Mi mente ya estaba acelerada, calculando los riesgos, los posibles movimientos y la inevitable confrontación que se avecinaba. Javier no era un hombre cualquiera, era una sombra que acechaba en las grietas de la sociedad, una figura que operaba más allá de las reglas que ataban a hombres como yo. Y ahora, sin saberlo, había entrado en su red. Camila me había dicho que conocía a alguien que podría ayudarme, pero yo no era de los que ponen su destino en manos de otro hombre.
Si quería proteger a mi hija, tenía que tomar el control de la situación. Caminamos en silencio, con el lejano zumbido del tráfico como único sonido en las calles. Las manos de Camila temblaban ligeramente, aunque ella intentaba ocultarlo. Me di cuenta de que tenía miedo, y no solo por ella misma. A pesar de todo, todavía se preocupaba por mí. O tal vez solo quería disminuir el daño que ya había hecho. De cualquier manera, en ese momento no me importaban sus sentimientos. Me preocupaba mi próximo movimiento. ¿Dónde está?, pregunté. ¿Quién?, susurró Camila, mirando a su alrededor nerviosamente. Javier. Si es tan poderoso como dices, ¿desde dónde opera? ¿Dónde se siente seguro? Ella dudó. Alejandro, no puedes ir a buscarlo sin más. Eso es exactamente lo que quiere. Dejé de caminar y me volví hacia ella. ¿Crees que me voy a sentar y esperar a que venga a por mí? Después de todo, tengo que ser yo quien controle la situación, Camila. Si espero, estoy a su merced. Y no tengo intención de estar a merced de nadie. Tragó saliva con fuerza, su mirada parpadeó con incertidumbre. Hay un club, admitió finalmente. Es donde se reúne con gente, lleva los negocios. Pero no puedes entrar allí y exigir verlo. Mírame. Me agarró del brazo, hundiéndome los dedos en la piel. Alejandro, escúchame. Él no trabaja solo. Si entras ahí, estarás rodeado de gente leal a él. Gente que no dudaría en meterte una bala en la cabeza si él diera la orden. Me solté del brazo. Entonces será mejor que me asegure de que no tenga la oportunidad. Sabía que me estaba metiendo en una tormenta, pero no había otra manera. Si quería a mi hija, si quería control, tenía que ir directamente a la fuente. Camila no discutió más, pero pude ver la guerra en su rostro. Sabía que no iba a entrar en razón y, tal vez, en el fondo, entendía por qué. Llévame allí, ordené. Ella vaciló solo un momento antes de asentir. Necesito advertir a alguien primero. ¿A quién? A la persona de la que te hablé. La que puede ayudar. No confiaba en ella, pero no tenía mejores opciones. Está bien. Pero que sea rápido. Cogimos coches separados. La seguí por las sinuosas calles de la ciudad, golpeando el volante con los dedos en una inquietante anticipación. Cada segundo que pasaba me parecía tiempo perdido. Tiempo que Javier podría estar utilizando para hacer su jugada. Camila me llevó a un motel destartalado en las afueras de la ciudad. El letrero de neón parpadeaba débilmente, proyectando un brillo enfermizo sobre el pavimento agrietado. Aparcó frente a una de las habitaciones, mirándome por el espejo retrovisor antes de salir. La seguí, en guardia. Llamó a la puerta, 3 golpes cortos. Una pausa. Luego 2 más. Se oyó un clic desde el interior y la puerta se abrió con un chirrido. Un hombre estaba en el umbral, alto y delgado, con ojos penetrantes que me evaluaron de inmediato. Parecía alguien que había visto más de lo que le correspondía de violencia, el tipo de hombre que no se inmuta ante el peligro. ¿Es él?, le preguntó a Camila con voz grave y ronca. Ella asintió. Alejandro, este es Marco. Trabajaba para Javier. Entrecerré los ojos. ¿Trabajaba? Marco sonrió con aire socarrón. Digamos que no me gustaba su forma de hacer las cosas. No me gustaba su forma de tratar a la gente. Crucé los brazos. ¿Y por qué debería confiar en ti? No deberías. Su sonrisa se amplió. Pero si quieres sobrevivir, no tienes elección. Miré a Camila, que me lanzó una mirada que decía, confía en mí. No lo hice. Pero necesitaba información, y Marco era mi mejor oportunidad para conseguirla. De acuerdo, dije. Entonces cuéntame todo lo que necesito saber sobre Javier. Marco se hizo a un lado, haciéndome señas para que entrara. No te va a gustar lo que vas a oír. Entré, preparándome. Marco cerró la puerta detrás de nosotros, bloqueándola con un chasquido seco que resonó en la habitación del motel, apenas iluminada. El aire estaba viciado,
cargado de humo de cigarrillo y el tenue olor metálico de sangre vieja. Una sola lámpara parpadeaba débilmente en la mesita de noche, proyectando sombras que bailaban sobre el papel pintado desconchado. Me quedé de pie en el centro de la habitación, con las manos apretadas a los lados. Camila se quedó cerca de la puerta, con los brazos cruzados alrededor del cuerpo como si tratara de hacerse más pequeña. Marco se sentó en el borde de la cama, sacó un cigarrillo y lo encendió con movimientos lentos y deliberados. Está bien, exhaló una corriente de humo, con sus ojos agudos clavados en los míos. ¿Quieres saber sobre Javier? Necesito saberlo todo, dije. Marco soltó una risita baja y sacudió la cabeza. Estás metido hasta el cuello, Alejandro. Más de lo que crees. Javier no es un matón cualquiera que se dedica a estafar. Tiene contactos. Tiene gente a sueldo, policías, políticos, empresarios. Si quiere que alguien desaparezca, lo hace. Y si sabe que estás husmeando, no tendrás una segunda oportunidad. Me obligué a mantener la calma, a reprimir la inquietud que se me iba subiendo por la columna vertebral. Entonces, ¿por qué me estás ayudando? Marco dio otra calada a su cigarrillo y me estudió un momento. Porque odio a ese cabrón. Porque quiero verlo caer. Y porque tal vez, solo tal vez, seas lo suficientemente temeraria como para conseguirlo. Eché un vistazo a Camila, que miraba a Marco con ojos recelosos. ¿Cómo llego hasta él? Marco vaciló antes de arrojar ceniza al suelo. Javier es cuidadoso. No aparece en ningún sitio sin protección. Pero hay un lugar, un momento, en el que baja la guardia. Me incliné hacia adelante. ¿Dónde? Todos los viernes por la noche, se reúne con sus hombres de confianza en una finca privada a las afueras de la ciudad. Sin guardaespaldas. Solo él y su círculo íntimo. Si quieres tu oportunidad, eso es todo. Pero entrar no será fácil. Camila inhaló con fuerza. No, Alejandro. No puedes. No tengo elección, la interrumpí. Si espero, vendrá a por mí primero. Tengo que acabar con esto. Marco asintió con aprobación. Eso es lo que quería oír. Pero no llegarás lejos solo. Conozco la finca. Conozco la distribución. Puedo hacer que entres, pero una vez dentro, estarás solo. Exhalé lentamente, con la mente acelerada. Entonces lo hacemos. Camila me agarró del brazo, hundiéndome los dedos en la piel. Vas a hacer que te maten. Ya estoy muerto si no lo detengo. Me miró, con los ojos suplicantes, pero me aparté. No había vuelta atrás. Marco aplastó su cigarrillo contra la mesita de noche. Entonces empecemos a prepararnos ahora. Necesitarás armas, un plan de escape y, lo más importante, tendrás que estar preparado para hacer lo que sea necesario. Me encontré con su mirada sin dudarlo. Ya lo estoy. Se avecinaba la tormenta y yo estaba preparado para afrontarla de frente.